Qué gozo poder estar con ustedes nuevamente. Estamos hoy celebrando que nuestro Señor vive, que nuestro Señor reina, que nuestro Dios está con nosotros en todo tiempo, en toda circunstancia. Gracias por todas las cosas que tú haces, Señor. Bendecimos a la iglesia El Shaddai, bendecimos a todos los que están y se van a conectar en este hermoso día. Estamos nosotros hoy en la enseñanza de primeros pasos. Estamos cursando por la lección número 7 de primeros pasos. Y vamos a entrar a un tema muy hermoso que se llama el tema de la oración, tanto que la necesitamos en este tiempo. La oración que nos fortalece, la oración que nos da el aliento, nos da la fuerza, la oración que nos ayuda a tener un contacto, una intimidad con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios. Nos ayuda grandemente en tiempos de prueba y en tiempos de angustia y en tiempos de tribulación. Pedimos al Señor que bendiga sus vidas y que puedan seguir la transmisión, podamos aprender juntos, que podamos ir de la mano en el capítulo 7 del libro de primeros pasos de fundamentos bíblicos. Gloria al Señor, porque Él vive y porque reina. Vamos a tocar, como les dije, el tema de la oración, pero quiero que oremos para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos dé sabiduría y el Señor nos dé el entendimiento de lo que Él quiere enseñarnos hoy, para que lo pongamos por obra, que no seamos más oidores, sino que seamos hacedores de su palabra. Gloria al Señor. Cerremos nuestros ojos y pidamos al Señor que nos dé de su gracia. Padre eterno, bendecimos, Señor, tu nombre y lo exaltamos en esta preciosa mañana. Como dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Bendecimos, Señor, en tu trono, Padre, tu nombre, Señor, qué grande sobremanera. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría y entendimiento para que podamos nosotros discernir, entender, aprender y poner por obra, Señor, tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 7, vamos a estar viendo la página 43. Si usted tiene el libro, puede ir conmigo a la página 43. Y si usted quisiera tener y cursar la clase, puede comunicarse conmigo a mi celular personal para que podamos tener un contacto y así usted pueda obtener el libro si no lo tiene, porque es una clase muy hermosa. Usted va a poder fundamentarse bien en la palabra de Dios. Si yo le digo a usted cuánto me ha ayudado este libro, wow, ha sido de bendición. Así que el que lo hizo por medio de la gracia de Dios y nos ha entregado este tesoro por la gracia del Señor. Así lo ha entregado Él del corazón de Dios. ¿Cómo podemos definir nosotros la oración? ¿Cómo usted puede dar un concepto, tener una definición correcta de lo que es la oración? El autor del libro nos dice que la oración es simplemente conversar con Dios. Conversar con Dios. Pero hay diferentes formas de orar, me va a decir usted. Yo tengo mayor facilidad, yo no tengo facilidad de hablar, yo no tengo facilidad de desarrollar una oración larga. Yo quiero decirte que vamos a ir descifrando todos esos detalles donde el Señor nos va a ir diciendo qué es lo que en realidad Él busca de nosotros cuando buscamos su rostro, cuando en realidad queremos hablar y comunicarnos con Él. Entonces, definitivamente que la oración es la más sublime y misteriosa actividad en que una persona puede involucrarse. A través de la oración hacemos contacto con el infinito y supremo ser que creó y sostiene el universo. Cada uno de nosotros se nos ha permitido, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, poder entrar al lugar santísimo
y poder orar, clamar y estar en la presencia de Dios. Nadie te puede privar de ese privilegio. Ese privilegio es único para todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios es un Dios que habla. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí, nuestro Dios es un Dios que habla. Es un Dios que está pendiente, no es un Dios mudo, no es un Dios sordo, no es un Dios que no mira, no es un Dios que no actúa, que no se mueve. Nuestro Señor es un Dios de actividad, es un Dios de poder. Entonces, en el Salmo 115 nosotros podemos ilustrar que nuestro Dios es un Dios que habla. Miremos y vaya conmigo a la palabra de Dios y usted va a poder ir al Salmo 115. Yo voy a ir buscando un poco más rápido la palabra de Dios que usted, pero vayamos ejercitando también la búsqueda de versículos en la Biblia. De esa manera usted va a poder tener mejor control y relacionar su mente dónde está ubicado cada libro de la palabra de Dios. Y de esa manera va a poder ser más ágil para buscar los versículos bíblicos. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros la palabra de nuestro Señor? En el versículo 15, en el versículo 5, en el Salmo 115. Tiene boca, y refiriéndose a los dioses hechos de plata y de oro, el Señor dice que ellos tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y el Señor definitivamente es lo contrario a todo lo que dijimos ahorita de estas estatuas o imágenes creadas por el hombre. Nuestro Señor oye, nuestro Señor mira, nuestro Señor habla, nuestro Dios se mueve y camina. Nuestro Dios es un Dios que está en completa actividad entre los hombres. Gloria al Señor. Bendito seas, Señor Jesús. Ciertamente Dios conoce nuestros más profundos pensamientos y sentidos, aún sin que nosotros los expresemos con palabras. Sin embargo, Dios desea la clase de relación que viene solamente con nuestra participación activa. Por eso nuestro Dios es un Dios activo. Nosotros tenemos que estar en completa disposición a la oración. Dios quiere que hablemos con Él. Definitivamente Dios quiere que nosotros nos comuniquemos, cada uno de nosotros nos comuniquemos con Él. Muchos pedimos oración, pedimos apoyo, pero no quiere decir que no podemos orar o que no tenemos la fuerza para orar, aunque muchos hermanos hay que sostenernos en la fe y orar por ellos y enseñarles cómo hacerlo. A la verdad, el orar no es solamente hablar con Dios, es también escucharle. Aunque Dios no habla a menudo con voz audible, muchas veces habla directamente desde su espíritu al nuestro. La voz de Dios puede venir a nosotros en la forma de pensamientos implantados en la mente, una dirección hacia un curso de acción o simplemente una iluminación que nos hace ver cosas que no hemos visto anteriormente. Pero escuchar la voz de Dios requiere concentración de parte nuestra, un volver conscientemente de nuestra atención hacia Él y una quietud del alma ante Él. Necesitamos concentrarnos, necesitamos entrar de una manera quieta y reposada a la presencia del Señor. Necesitamos ser humildes, sinceros, delante de la presencia, delante del acto de la oración, y de esa manera nosotros vamos a poder entender y poder experimentar lo que es estar en la presencia del Señor y aprender a orar de diferentes maneras. De la misma manera que una sola persona puede dominar una conversación sin permitir que la otra sea escuchada, podemos nosotros también llenar nuestras oraciones con pensamientos
y deseos propios, tanto así que no escuchamos la voz de Dios que está diciendo. Requiere de nosotros un esfuerzo disciplinado para darle a Dios una oportunidad de hablar. Tenemos que anhelar oír la voz de Dios. Y eso es lo que yo te pregunto hoy en día. ¿Tienes tú el anhelo en tu corazón, el deseo en tu corazón de conversar todos los días con nuestro Dios? No solamente en 5 minutos o 15 minutos de la mañana, sino en el transcurso de todo el día, en tus movimientos, en tus acciones, que puedas vivir completamente hablando con el Espíritu Santo de Dios, poniendo todas tus cargas, todas tus dolencias, todas tus enfermedades, tus angustias, todas tus preocupaciones a Él. Y que puedas pasar el día haciendo el bien, buscando hacer las cosas conforme al temor de que Dios ha puesto en tu corazón, y de esa manera vas a poder vivir el día a día conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios. ¿Existen diferentes clases de oraciones? El autor del libro nos dice que sí, existen diferentes clases de oraciones. Me gusta mucho poder ir descifrando y enseñándoles a ustedes, a los que todavía no tienen conocimiento bíblico y ni están fuertes en la palabra de Dios ni en la oración, el poder entender que el primero, que se llama petición, hay una oración de petición. Normalmente creo que es una oración que nosotros podemos hacer espontáneamente, estando nosotros sin mucho ejercicio en oración. Normalmente siempre nuestra naturaleza es pedirle al Señor. Pedimos y no nos cansamos de pedir. Entonces se vuelve una oración bien personal, ¿verdad? Donde nosotros simplemente queremos que nuestro Señor nos bendiga, queremos que nuestro Señor nos guarde, queremos que nuestro Señor guarde a nuestra familia, queremos que nuestro Señor no deje que en nuestra casa falte el pan, en nuestra casa falte el aceite, no falte nada, que nuestra alacena esté llena. Pedimos que nuestro Señor nos bendiga con cosas materiales que necesitamos para nuestras necesidades, pero a veces también vamos a ir descifrando que pedimos mal y pedimos para nuestros deleites. A veces no se dan esas peticiones. Pero ¿qué nos dice el libro en la página 44? Dice: muchas veces pensamos que la oración es pedir algo a Dios. Eso se llama petición. No es la única clase de oración, que sí es una de importancia. Dios nos anima a llevarle a Él lo que queremos, y esto incluye las necesidades básicas de la vida. Entendemos nosotros que en el libro de Mateo, capítulo 6, en el verso 11, nosotros le pedimos al Señor en la oración al Padre Nuestro que nos dé el pan diario de cada día. A veces nosotros creo que es una oración constante en nosotros, que el Señor no nos abandone, que el Señor no deje a ninguna persona mendigando pan, que no nos deje en esas condiciones, que nos ayude y que nos supla como nuestro proveedor, porque Él ha prometido ser nuestro proveedor, nuestro suplidor. Además, la Biblia está llena de ejemplos de personas que le hicieron peticiones a Dios y las recibieron. Jesús nos dice claramente que pidamos y recibamos para que nuestro gozo sea cumplido. Así nos dice la palabra de Dios: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedir recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Eso nos dice la Escritura en Juan capítulo 16, verso 24. Pero hay que irnos un poquito más atrás en el contexto para que entendamos qué es lo que dice el Señor, que pidamos y que podamos pedir inteligentemente al Espíritu Santo para que eso se nos sea dado, ¿verdad? Para que eso se nos sea dado. El Señor quiere darnos todas las bendiciones espirituales, quiere ejercitarnos para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente por medio de la oración. Gracias Espíritu Santo. Dios se complace en dar a sus hijos. Definitivamente que nuestro Dios es un Dios dador, y Él nos enseña también a nosotros en nuestra vida cristiana a ser dadores, porque dice que hay mayor beneficio en dar que en recibir. El Señor nos enseña a que ese corazón mezquino que tuvimos en algún momento,
se sane por medio de la oración, y de esa manera el Señor nos ayuda a que podamos nosotros desarrollar este don de una manera, ejercitar este don de una manera más fuerte. Él sabe lo que es mejor para nosotros y también se fija en lo que motiva nuestras peticiones. En Santiago 4:3, claramente el Señor nos dice que pedís y pedimos mal. A veces pedimos mal y lo que estamos pidiendo no viene. A veces nuestra mirada no está puesta en Jesús, sino que está puesta, por ejemplo, en que el Señor nos provea un techo y estamos empecinados en un techo y de repente no es lo que necesitamos en ese momento, ¿verdad? Posiblemente lo que necesitamos es mayor sanidad espiritual, sanidad de nuestras emociones. Y entonces el Señor nos dice que pedimos mal. Y de esa manera, ¿verdad? Pedimos a veces para nuestros deleites. Pedimos para cosas vanas. Pedimos para cosas que no nos van a aprovechar, sino que son cosas que nos van a atrasar en nuestro proceso. Nos pueden hacer desviar nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos definir que pedirle a Dios no es malo. Él quiere que nosotros le deseemos y le anhelemos y podamos pedirle a nuestro Dios constantemente por nuestras necesidades. Pero no solamente se trata de nosotros como personas, sino que podamos pedir por otros, que podamos nosotros pedir que Dios bendiga a tu prójimo, que Dios prospere a tu prójimo, que Dios dé mayores beneficios a tu prójimo. Y de esa manera vas a estar ejerciendo y ejercitando el músculo de esa manera, el músculo de la oración y la práctica de la oración. Hay una oración de alabanza. Qué hermoso es poder escuchar a los ángeles cantarle al Señor, a todos los que Dios les ha dado una voz melodiosa y les ha dado el don de la música, que puedan leer música en su corazón, en su espíritu. De esa manera nosotros exaltamos el nombre de Dios. Tiene que ser una oración de alabanza en palabras, pero también puede venir una alabanza en lenguas, en nuestras propias lenguas o en lenguas del Espíritu Santo dadas. Y de esa manera nosotros nos gozamos todos los domingos, o cuando estamos en casa podemos poner alabanzas y podemos alabar y exaltar, orar al Señor con aquellas letras que Dios inspiró también a muchos, ha inspirado a muchos hombres, que son salmos, que son himnos, que es palabra viva de Dios. Y de la única manera que tú puedes ver y identificar eso es por medio de la lectura de la palabra de Dios. Entonces, miramos nosotros que desarrollando la oración de la petición, desarrollando la oración de la alabanza, estamos entrando nosotros cada día, cada momento, a ejercitar la oración y a tener mayores tiempos de refrigerio en la presencia de Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos creen que pueden tener tiempos de refrigerio en la presencia de Dios por medio de la alabanza? ¿Cuántos pueden testificar hoy que fueron liberados por medio de la alabanza? Amén, aleluya. Usted tiene que saber eso. Usted tiene que experimentar todas esas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, hay una oración de confesión. Normalmente, no solo el pecador que está en sus delitos y pecados antes de convertirse a Cristo hace una oración de confesión. Normalmente nosotros como cristianos fallamos en muchas áreas y le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados, que confesamos delante de Él nuestras faltas, y de esa manera podemos ejercitar la oración de confesión. Podemos entrar nosotros contritos y humillados a la presencia del Señor y de esa manera poder entender y gozar del beneficio de ser recibido como hijo cuando el Señor mira en ti esa sinceridad delante de Él
y esa oración de confesión. ¿Qué nos dice el libro de Proverbios capítulo 13? Busqué este proverbio porque siempre lo he tenido en mi corazón y dice la Escritura: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que confiesa, hermanos, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchos de nosotros todavía no hemos entendido que este ejercicio de oración, de humildad, de poder saber de que somos pecadores y que constantemente el Señor va a ir sanando diferentes áreas de nuestro corazón. Por darles un ejemplo, al venir a Cristo, yo me recuerdo muy bien que hice esa oración de confesión, derramado delante de la presencia del Señor, totalmente arrepentido de mis faltas. El Señor recibió esa oración y trajo sanidad por medio de esa oración. Confesé mis faltas delante del Señor. Me arrepiento, Señor, de haber pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento, Señor, de no haber escuchado tu voz. Me arrepiento, Señor, de haber andado en maldad. Pero hoy te confieso como mi Señor y Salvador por medio de la fe. Hoy te confieso y derrama tu gracia sobre mí. Esa oración de confesión nos liberta. Esa oración de confesión hace que todos los muros caigan. Esa oración de confesión hace que el mundo espiritual tiemble y las tinieblas tiemblen, ¿verdad? Y hay alegría en los cielos por todo pecador que se arrepienta. Y eso es lo que nosotros predicamos, ¿verdad? El evangelio que sana y restaura y nos enseña con humildad a acercarnos al Señor y hacer una oración de confesión que salga de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a ver en Jeremías capítulo 42 que pidieron este pueblo que había quedado ahí de remanente en Judá en aquel momento. Pidieron. Pero vamos a adelantarnos un poquito y después nos vamos a ir a Jeremías 42, que usted lo tenga ahí listo. Bueno, hay una oración de intercesión. Todos podemos ser intercesores. Todos somos intercesores para poder orar por otros. Dice el autor del libro, la intercesión quiere decir orar a Dios en favor de otros. La intercesión es un ministerio sumamente importante, ya que está abierto a cualquier hijo de Dios. Nuestro Padre se complace cuando, sin egoísmo, oramos por otras personas. No hay nada más importante que interceder por otras personas ante Dios. En mi manera ingenua, me acuerdo de muchos años atrás, pude entender que yo oraba continuamente por mí, continuamente. Era una oración de petición tras petición tras petición, todos los días. Y yo miré que muchas cosas no se me daban. Y un día el Espíritu Santo me dijo, ora por otros, céntrate en otros, porque yo conozco tus necesidades. Yo conozco lo que te hace falta. Yo conozco y sé lo que te tengo que dar que no te haga daño. Y entonces empezamos a orar e interceder por los enfermos. Empezamos a interceder por la iglesia. El Señor me dio una comisión hace un par de años por la iglesia, por sus santos, a orar por sus ministros, a orar continuamente por la iglesia en todo lugar del mundo, por el cuerpo de Cristo, para que se mantenga unido y fuerte. Y entonces empezamos a interceder y empezamos a ejercitar la oración de intercesión. De esa manera miramos que también viene revelación por medio de esa oración de intercesión y hemos experimentado que el Señor
por medio de la intercesión, nos entrega muchas cosas escondidas en la palabra de Dios que abren totalmente otro campo, ¿verdad?, de sabiduría, otro campo en nuestro espíritu y nuestra alma que se alimenta y puede continuar en esa corriente de aguas que el Señor prometió a todo aquel que cree, que de su interior, de aquí, de su interior, van a correr ríos de agua viva, constantemente, ríos de agua viva. Y entonces por medio de la oración, de la intercesión, nosotros podemos desarrollar eso definitivamente. Hay otra oración que es la oración de la comunión. La comunión, la misma palabra nos dice, ¿verdad?, una oración de comunión. En el libro de Juan miramos la oración estrecha de nuestro Señor Jesucristo con el Padre. Y ahí podemos claramente ver todos estos tipos de oraciones desarrollados por el Maestro delante del Señor, pidiendo por los suyos, por los que le había dado, pidiendo que los guardara del mundo, que ellos no pertenecían al mundo. Miramos también al Señor pidiendo por Él constantemente, pidiendo por otros constantemente. Él desarrolla todo un patrón de oración donde nos enseña que cuando el corazón es libre delante de Dios y anhela tener esa comunión con Dios, la oración fluye. Muchos dicen, yo no puedo orar, pastor. Definitivamente ore por mí. Pero ahí yo creo que hay algo que está obstruyendo esa manera de comunicación que tienes que tener con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros el libro en la página 45? Porque estamos siendo guiados por lo que nos dice el libro en este momento y basado en la palabra del Señor. Finalmente, hay lo que llamamos comunión, la cual es como un niño quien abre el corazón de su padre. Es así como nosotros compartimos con Dios nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestros sueños. Tales momentos de oración desarrollan y enriquecen nuestra relación con Dios y nos acercan más a Él. Qué lindo poder tener desarrollar ese hábito de la oración y poderlo llevar paso a paso. Empezamos como un niño y empezamos a pedir, pero después el Señor nos dice que necesitamos alabarle y desarrollar una oración. ¿Sabe? Yo no canto bien, pero normalmente cuando estoy orando el Señor pone palabras para que alabe y se alaba de una manera que sale del corazón. Él pone la letra y Él pone la música. Así de fácil. Él pone la letra y Él pone la música. Se escuchará bien, se escuchará mal, no sé. Lo que sí sé es que el Señor recibe esa alabanza de oración, recibe esa intercesión que nosotros estamos haciendo por la iglesia, por los enfermos, por los necesitados, por los que están en angustia, los que están en tribulación, los que están totalmente en tiniebla, porque también necesitamos orar para que el Señor actúe en muchas personas que están en tinieblas y el único patrón que ellos tienen es la maldad. Entonces estamos en una completa oración e intercesión por la ciudad actualmente, ¿verdad? Estamos en una completa oración porque el Señor fortalezca a la iglesia del Señor Jesucristo, a su iglesia, porque el Señor guarde a nuestras familias en lo lejano donde ellos viven. O sea, estamos en una completa oración y estamos en una completa comunión con el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Usted tiene comunión con el Espíritu Santo porque muchos no la tienen. Y eso se nota en su vida espiritual, eso se nota claramente en su forma de ser, en su forma de ser con el prójimo. Eso se nota claramente en su forma de dirigirse en la iglesia, dirigirse afuera de la iglesia. Es bien hermoso poder tener esa comunicación genuina con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, surge otra pregunta. ¿Cómo debemos orar? Eso es importante saber cómo debemos orar. Permiso. Cuando hablamos con Dios, no tenemos que hablar con un lenguaje formal o florido. A Dios le interesa la sinceridad del corazón, no un discurso elocuente. Si tenemos problemas
en poner en palabras nuestros pensamientos, puede ayudarnos a usar la oración de la Biblia como modelo. Ese es el propósito de lo que conocemos como el Padre Nuestro. En el libro de Mateo, como les dije al principio, en el capítulo 6, del 5 al 13, el Señor nos enseña a exaltar su nombre primeramente. Y nos referimos a Él y decimos, Padre nuestro, Abba Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Y exaltamos el nombre del Señor. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan diario de cada día. Perdona nuestras ofensas. Mire que ahí estamos haciendo nosotros la confesión. Ahí estamos haciendo la petición. Estamos exaltando en adoración al Padre. Todo lo estamos ejercitando en esa oración que el Señor Jesucristo nos dejó en el libro de Mateo capítulo 6 y en los evangelios. Así que danos hoy, cuando decimos nosotros el pan de cada día, estamos refiriéndonos a todas nuestras necesidades que el Señor sabe que nosotros tenemos como seres humanos aquí en la tierra. Perdona nuestras ofensas, Señor, porque hemos ofendido a nuestro prójimo, porque de una u otra forma hemos maldecido a nuestro prójimo. Señor, dice que pidamos perdón por nuestras ofensas. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo con tu iglesia en estos tiempos. Estás acelerando los tiempos, lo sé, y les estás dando un tiempo de refrigerio por medio de estos discipulados, por medio de estas clases, a todo aquel que en realidad ama a Dios. Los pequeños, la pequeña manada, el remanente fiel siempre va a buscar del Señor en todo tiempo, en todo momento. No hay ningún patrón ni postura en particular que debemos tomar para orar. Tenemos libertad. El Espíritu nos da libertad. Ahora, definitivamente le voy a decir algo muy particular. Aunque no hay ninguna postura en particular, podemos orar en nuestro carro cuando vamos en camino, podemos orar en nuestra moto cuando vamos conduciendo la moto, podemos orar en nuestro trabajo, en nuestra oficina, pero necesitamos entrar al lugar secreto, necesitamos entrar a un lugar donde nos sintamos nosotros que vamos a buscar y no queremos que nadie nos interrumpa ese momento de intimidad, de comunión, esa oración de confesión, esa oración de petición, y podamos nosotros postrarnos delante de la presencia del Señor. Postrarnos delante de la presencia del Señor. Y continuamente podemos seguir orando y podemos sentarnos ahí en nuestro lugar secreto y empezar a leer la palabra de Dios y empezar a alabar el nombre del Señor y a pedir que nos enseñe su palabra en esos tiempos de refrigerio que tú buscas, porque yo sé que tú lo buscas de todo corazón. Tú lo buscas con necesidad, con anhelo, con deseo. Entonces puedes también acostarte, no importa, puedes sentarte. No hay un patrón para orar, no hay una postura para orar. Ahora yo prefiero ponerme de rodillas para orar, y no es que quiera ser o parecer más espiritual, simple y sencillamente que me humillo bajo la presencia del Señor, le temo al Señor. Y porque le temo me arrodillo delante de mi Señor y le pido, Señor, soy pecador, soy débil, por favor, que sea tu gracia y en tu hermoso amor, Señor, que tú te perfecciones en esa debilidad mía. Solo Él puede hacer que nosotros podamos atrevernos a romper las barreras como lo estamos haciendo como iglesia en estos tiempos. Solo la comunión con Dios, porque no es una tarea fácil, ¿verdad? Cumplir con excelencia día a día lo que el Señor quiere para su iglesia. Pero solo por medio de la oración lo podemos hacer, por medio de esa comunión. Entonces, no hay ninguna postura que nos pueda a nosotros religiosizar, caer nosotros en una situación de esas. Podemos orar como usted se sienta cómodo, como usted crea que puede entregarle su corazón sincero al Señor. Y tampoco tiene que ser como lo hacían los fariseos, con largas oraciones.
que no eran ni escuchadas por el Señor. Mas aquel que llegó delante de él se puso su mano en su pecho y le dijo: Señor, soy pecador, soy pecador. Y el Señor escuchó la oración de ese varón. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que estar claros cuando venimos a la presencia del Señor. Vayámonos a la página 46. Vayámonos a la página 46 y podamos contestar la otra pregunta como nos lleva el autor del libro, y dice: ¿cuándo debemos orar? Inmediatamente yo te digo: en todo tiempo. En todo tiempo, ¿verdad? No necesitas ser un cristiano de 5 minutos, de 3 minutos y decir: ya cumplí, ya salgo de esto. No, esto es más allá, es intimidad, es amor con Dios, es una plática íntima con tu Padre, con tu mejor amigo. Porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro mejor amigo, es un amigo fiel y verdadero. La vida de oración de un cristiano debe incluir todo lo siguiente. Vamos a ir paso por paso y nos dice, pero primero voy a leer qué es lo que incluye la vida de oración del creyente. Mire, 1, tiempo diario de oración. 2, la oración en grupo. 3, la oración espontánea. 4, la oración continua. ¿Cuándo debemos orar? Estamos contestando esta pregunta. Ok, en el tiempo diario de oración debemos separar diariamente un tiempo específico para orar. No hay un tiempo en nuestro reloj cronológico. Me refiero a que apartes un tiempo. Puede ser a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. Puede ser temprano cuando salga el sol. Puedes apartar un tiempo a la hora de mediodía. Puedes apartar un tiempo en la hora de la noche, al acostarte. Lo que el Señor quiere es que sea sincera tu oración y tu búsqueda, porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe cuando una oración es sincera, honesta, cuando es una oración en realidad que sale de un corazón arrepentido y puro para Dios. Entonces, ese tiempo que nosotros apartamos no tiene que ser en sí en un tiempo por horas o minutos. Tiene que ser un tiempo indefinido. Pero tú me vas a decir: no voy a pasar orando todo el día. Ahora, si el Señor te dice que ores todo el día, va a llegar ese momento de crecimiento espiritual que el Señor te va a apartar para que ores. Ores sin cesar. Que tu trabajo sea la oración. ¿Quieres obtener, crecer en la obra del Señor? Hay planes que Dios declaró para tu vida y necesitas orar de una manera con mayor tiempo y mayor búsqueda. Yo conozco hombres de Dios que oran 2, 3 horas, 4 horas y están leyendo la palabra de Dios y están hincados orando, pidiéndole al Señor que les dé sabiduría, entendimiento y que les ayude a orar por otros, que están intercediendo continuamente por otros. También es muy importante cuando nosotros oramos en grupo. Necesitamos tener ese tiempo de fraternidad del cuerpo de Cristo en grupo. El poder ejercitar, por dar un ejemplo, todos los días una oración donde nos reunamos a las horas de la mañana, por dar un ejemplo, 6 de la mañana en la iglesia, en el templo, y podamos nosotros llevar alabanza y podamos entrar en una oración por una hora diaria, yo le digo que se derrama de una manera grandísima. Las puertas cerradas se abren y el Señor se empieza a hacer milagros, prodigios y maravillas dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Empieza a cambiar todo, porque ese es el arma que el Señor nos ha dejado para que lo hagamos. Ahora lo hacemos individual, dedicamos nuestro tiempo, pero también tenemos que hacerlo grupal. Muchos no sabemos orar grupalmente. A veces cuando oramos grupalmente nos tomamos de la mano y vamos a orar por las naciones y todos empiezan a orar. No hay un orden para orar.
lo que hacen es perturbar al que está orando. Hay que callar, hay que ratificar en el nombre poderoso de Jesús la oración, y de esa manera la oración lleva a la fuerza de todo el grupo, y lo que se está pidiendo por los ministerios de la iglesia, lo que se está pidiendo por las familias, lo que se está pidiendo por las naciones, por la ciudad donde vives, ¿verdad? Porque el Señor traiga más obreros a la mies del Señor, que el Señor añada más almas al cuerpo de Cristo. Y entonces esas son peticiones que necesitamos ejercitarlas a diario. No solamente está para un ministerio que se llama intercesión. No, eso no es cierto. Todos podemos interceder y todos podemos unirnos a ese ministerio de intercesión de la iglesia. Todos podemos orar en grupo o hacer oraciones dentro del templo cuando están los servicios. Oramos también en grupo de esa manera. Hay oraciones espontáneas, hay oraciones donde en medio de esas oraciones en grupo te dicen, hermano Oscar, ora por los enfermos, y empieza a fluir espontáneamente a qué oración de poder, a qué oración por los enfermos, así como podemos orar por todos los que están enfermos en los hospitales. Hay que ejercitar la oración. Así que en el nombre de Jesús declaramos sanidad a todo aquel que está enfermo, a todo aquel que está pasando por problemas respiratorios, a todo aquel que está pasando por problemas de azúcar, por problemas de presión, por problemas de cáncer, enfermedad de cáncer. Reprendemos el cáncer en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos a todo el que está atado a la enfermedad. Así que echamos fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. De esa manera nosotros hacemos una oración espontánea en el cuerpo de Cristo. Hay una oración continua. Dice que las Escrituras nos dicen que debemos orar sin cesar. Eso nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17. Una oración continua, que lo hagamos continuamente sin cesar, como yo les decía al principio. ¿Por qué debemos orar? Vamos paso a paso. ¿Cuándo debemos orar? Ahora, ¿por qué debemos orar? Dios nos insta a orar. Yo quiero buscar esta palabra y usted se va a ir conmigo al libro de Isaías, al capítulo 55. Y vamos a leer esta palabra que está en el verso 6. Gloria a ti, Señor Jesús, a ti sea la gloria. La iglesia en estos tiempos te da totalmente la gloria a ti, porque solo tú mereces gloria y honra. Entonces dice el verso 6 en Isaías 55. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué debemos orar? Ahí hay un propósito en esta palabra en el cual necesitamos orar. Y voy a volver a leer. Primeramente dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Allí el Señor nos dice que por medio de la oración Él es encontrado y sale a nuestro encuentro cuando lo buscamos con sed, cuando lo buscamos con anhelo en nuestro corazón. Llamarle en tanto que Él está cercano. Podemos exaltar y llamar su presencia, que nos envuelva, que nos refrigere, que nos enseñe, ¿verdad? Que nos quebrante para que podamos limpiarnos y descargarnos de todo peso de angustia en nuestro corazón. Y después miramos nosotros que podemos orar por el impío, por el pecador. Estamos confesando y estamos intercediendo por aquellos hombres que están en pecado. Y dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje el pecado. Necesitamos orar de esa manera. Por eso estamos en esta pregunta contestando por qué debemos orar. Hay necesidades específicas que la palabra de Dios, conforme a las necesidades que se van dando en los tiempos, oramos, intercedemos de diferentes maneras. Después dice la Escritura, y vuélvase a Jehová, vuélvase a Jehová. El Señor tiene a la iglesia orando para que los hombres nos volvamos a Dios. Porque lo que estamos viendo hoy en día es una comunidad, un pueblo que está alejado de Dios. Un pueblo que está con temor.
Vuélvanse al Señor Jesucristo, arrepiéntanse de sus pecados. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos y que lleguemos a ser parte de la familia de la fe, de los santos. Y entonces dice después, el cual tendrá misericordia. Él va a tener perdón para nosotros. Tenemos que saber y orar en ese sentido, y al cual Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria al Señor. Esa palabra me impactó grandemente y hay que orar conforme a ella para tener éxito en la oración. Recordemos que la palabra de Dios es espíritu, y cuando nosotros creemos en el espíritu de la profecía, que es Cristo Jesús, esa oración es efectiva y nosotros damos grandes golpes, ¿verdad? Vencemos en Jesús continuamente las tinieblas. La luz prevalece ante las tinieblas. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué también debemos orar? Nos dice que la oración es necesaria para nuestra salud espiritual. Aumenta y enriquece nuestro conocimiento de Dios y de nuestra relación con Él. Definitivamente estoy de acuerdo con el autor. Es una fuente de poder para testificar y vivir en santidad, vivir en el temor de Dios. Señor dice que quiere encontrarnos a nosotros en oración continua. Quiere encontrarnos en la vigilia, en la cuarta vigilia de la noche. Quiere encontrarnos ahí, continuamente buscando su rostro. Y Él así va a encontrar a su pueblo escogido de rodillas y en continua oración, en continua petición, comunicación y unión con el Espíritu Santo. La Biblia está llena de promesas para los que buscan al Señor en oración. En Jeremías 33:3 nos dice claramente, todos sabemos bien esa escritura, las bendiciones del cielo están abiertas para los que oran. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Dios nos ama y quiere pasar tiempo con nosotros. Nuestro amor con Él debe motivarnos a buscarlo y pasar tiempo con Él. Dios creó al hombre para pasar tiempo con Él, para intimidar con Él, tener una estrecha comunicación con Él. ¿Qué separa al hombre de esa comunión? El pecado. Y vamos a verlo en esta clase que tenemos del capítulo 7 de Fundamentos Bíblicos. Qué gran privilegio es poder conversar con el Creador del universo, en cuya mente hay todo conocimiento y en cuyas manos hay todo poder. Bendito sea el nombre tuyo, Señor Jesús. Contestamos otra pregunta que tenemos aquí. Bendecimos a los que están conectados. Deseamos que estén teniendo un día muy hermoso y bendecido. ¿Cómo podemos orar efectivamente? ¿Usted siente que es efectivo en la oración? ¿O usted siente que su oración no es contestada? ¿Usted siente que batalla y siente que está blindado el cielo? ¿Que no llega a la oración? Hay un gran problema ahí y vamos a verlo más adelante. Pero, ¿cómo podemos orar efectivamente? ¿Cómo sucede con todas las otras actividades? La práctica hace la perfección. Por eso les hablé yo de ejercitar la oración. Entre más oremos, más aprendemos acerca de la oración. También es una gran ayuda estudiar las oraciones registradas en la Biblia para ver cómo Cristo, los apóstoles, los profetas oraban. Los salmos especialmente pueden instruirnos porque muchos de ellos son oraciones que captan perfectamente los deseos y las necesidades del corazón. Además de esto, el Espíritu Santo está presente para ayudarnos a orar a favor y a través de nosotros. Romanos 8, 26 al 27 podemos leerlos ahí en nuestra casa. A continuación hay una lista breve de ayudas y obstáculos relacionados con la oración. Estamos en la página número 47. Tenemos mucha ayuda cuando oramos y todo depende de nosotros, de la voluntad de nuestro corazón. También hay obstáculos que hace que la oración no tenga efecto, hace que la oración sea muerta, hace que la oración no llegue a la presencia del Señor.
Pero vamos a ver primeramente con la ayuda en la página 47 y empezamos que tenemos ayudas y todo depende de nosotros, les dije. Primeramente es la fe con la que ores. Es necesario acercarnos a Dios por medio de la fe. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Necesitamos creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Eso nos dice el libro de Hebreos. Necesitamos tener fe. Así que en el libro de Mateo, capítulo 21, este es un versículo que normalmente siempre repetimos. No sé si todos, pero yo sí lo hago porque lo declaro en el nombre de Jesús. Todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Esos pequeños versos, esas pequeñas palabras son tan amplias, pero todo lo que pidieses en oración, sin dudarlo, será dado. Se nos será dado por parte de nuestro Señor. Ahí ejercitamos nuestra fe. Tenemos versículos que nos ayudan a ejercitar nuestra fe en el nombre de Jesús. Y esa oración sea más fuerte y efectiva. La sinceridad, como les digo, necesitamos entregar y entrar delante del Señor con un corazón sincero. Es esencial que nosotros estemos totalmente abiertos y honestos a Dios. Muchos no podemos, porque nuestro corazón no es sincero. Está lleno de maldad, está lleno de hipocresía. Entonces no podemos ni eso, ni orar, porque no hay fe y no hay sinceridad. Y aunque tengamos fe y no hay sinceridad, estamos nosotros ahí fallando grandemente. Necesitamos pedirle al Señor en la oración de petición que nos lave de toda maldad, que nos lave de todo pecado y que nada interrumpa la oración para que seamos nosotros usados por el Espíritu Santo de Dios. La sinceridad es muy importante. Nos dice la palabra del Señor, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Es la sinceridad que tenemos delante del Señor cuando estamos orando. Esa oración es efectiva. Entonces nos acercamos con fe y ejercitamos la fe. Ahora, la justicia. Necesitamos vestirnos de la justicia de Dios. Su sangre nos ha vestido de su justicia. Entonces, en Santiago capítulo 5, verso 16 nos dice: confesaos nuestras ofensas unos a otros y orar unos a otros para que seáis sanados. El Señor quiere sanarnos. No podemos vivir de cualquier manera que nos parezca, menospreciando a Dios y su ley. Y más tarde esperar que Dios nos responda cuando queremos algo de Él. Necesitamos vestirnos de su justicia. Necesitamos vestirnos de su humildad. Necesitamos la humildad. Necesitamos la persistencia. Ser persistentes en la oración es importante. No podemos fallar nosotros si en la oración. Tenemos que ser como aquella viuda persistente, pero no esa oración en el yo para que se me haga justicia a mí, sino que se nos haga justicia a todos de una manera amplia en el nombre de Jesús. Entonces, miramos que contestamos la pregunta que hay ayudas que necesitamos para ser buenos intercesores, buenos hombres de oración. Cuando hay fe, hay sinceridad, está la justicia, la humildad y la persistencia. Tienes todos esos elementos en ti, entonces sé que tu oración está siendo contestada y nuestro Dios está haciendo milagros y prodigios alrededor tuyo y te está usando para su gloria, no para tu propia gloria, para su gloria en el nombre de Jesús. Ahora, les dije que habían obstáculos y vamos a terminar con esto la lección. Habían obstáculos. Así como el Señor le dio al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 28 todas las 14 bendiciones que están y nos dice y podemos leerlas y estudiarlas, también podemos ver que es larga la lista de maldiciones cuando nos apartamos de Él. Entonces hay muchos obstáculos y uno principal es la incredulidad. La incredulidad nos hace a nosotros apartarnos totalmente de Dios,
nuestros oídos están cerrados, nuestros ojos no pueden ver, nuestro corazón no puede sentir. Estamos totalmente nosotros peleando una batalla que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque a nosotros nos corresponde hacer caso al que nos creó, a nuestro Dios, al Dios que nos va a salvar, al Dios que va a evitar que nuestra alma sea echada en el infierno. A ese necesitamos nosotros servirle, a ese necesitamos nosotros creerle. Entonces, cuando en el corazón de las personas hay incredulidad, hay un problema grandísimo. Puede leer usted Mateo capítulo 13, verso 58. Otro punto que hemos venido pronunciando, la hipocresía. La hipocresía en Lucas 18 del 9 al 14. Otra cosa, el pecado. Otra cosa, el egoísmo. Otra cosa que entorpece y obstaculiza la oración son las relaciones rotas. En 1 de Pedro 3:7, la falta de perdón. Eso hace que las oraciones no fluyan como debe pasar. Yo sé que has experimentado muchas cosas de esas y el Señor quiere hoy darte esta maestría para que ejercites el don de la oración, para que puedas discernir la oración, para que tenga propósito y surja efecto la oración que tú estás haciendo desde tu lugar secreto, como lo haces en grupo, como haces oraciones cuando en el servicio, cuando el Señor te levanta a orar de una manera sobrenatural dentro del cuerpo de Cristo. Hay muchas cosas que van a entorpecer el camino, pero fiel es aquel que nos ha llamado a su justicia y el Señor ha prometido ayudarnos en todo tiempo. Estas solamente son guías que pueden ayudar para que nosotros podamos encontrar algo que el Señor quiere quitar. Si en nosotros hay egoísmo, si en nosotros hay pecado, si dentro de la iglesia nosotros miramos que hay hipocresía, eso va a impedir que la oración fluya. Mira, cómo tenemos que ser limpios de manos y puros de corazón. Eso vamos a estar en el tabernáculo del Señor escondidos. Entonces, para ser limpios de manos y puros de corazón, necesitamos desechar toda contaminación de carne, desechar toda contaminación de espíritu y necesitamos escuchar la voz del Todopoderoso. Váyase conmigo a Jeremías y quiero que usted entienda lo que sucedió aquí en Jeremías y sea un ejercicio esta lectura para que lo aplique como alumno, ¿verdad? O como una persona que está viendo el programa hoy, para que crezcan en todo lugar del mundo donde ustedes quieran escuchar este mensaje. Mire esto, vayamos a Jeremías 42. El pueblo de Dios le dijo a Jeremías, no se dirigió al hombre, se dirigió al hombre y no se dirigió a Dios. Había un remanente que había sido estaba pasando por mucha dificultad y había venido muerte, había venido maldad, había venido saqueos, robos, había venido muchos problemas de conspiración, habían venido mucha hipocresía y deshonestidad, y estos que habían quedado habían rechazado la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías y los demás hombres de Dios y todos los pastores que el Señor les mandó a predicar. Pero en ese momento de angustia, mire usted lo que dicen estos hombres. No van directamente, no pueden orar a Dios, sino que le dicen a Jeremías que vaya y consulte a Dios. Versículo 2. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo ese resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos. ¿Cómo nos ven tus ojos? Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Esa era la petición. Jeremías tenía que orar por ellos, él tenía que interceder por ellos. Tenía que pedir por ellos e interceder por ellos. Pero en Jeremías, ¿qué es lo que había en Jeremías? En él estaba la justicia de Dios,
en él estaba la humildad, en él estaba la persistencia, en él estaba la sinceridad y en él estaba la fe. Todos dones del Espíritu Santo dados a esa persona a la cual estaban pidiendo ayuda. Y dijeron en el versículo 3, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Verso 4. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí, que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho. Y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabras. Y Jeremías oró conforme a lo que ellos pidieron, conforme a lo que necesitaban hacer. Ellos le prometieron a Jeremías y se comprometieron a cumplir los mandamientos de Dios. Pero cuando nosotros vemos el transcurso del capítulo, miramos que ellos no fueron sinceros en su corazón. No hubo honestidad en su oración y en su petición y en su necesidad. Entonces fue desnudado el pecado, ¿verdad? Y floreció lo que en realidad había en el corazón del hombre, y era maldad y pecado y deshonestidad. Miramos que este pueblo, más adelante, después de que el Señor les dice a ellos que la oración de ellos ha sido contestada por medio del intercesor, por medio del profeta Jeremías, el Señor les contestó de esta manera. Si os quedareis quietos en este lugar, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaos y libraos de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso os digo la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará, y allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. El Señor sabía bien lo que había en el corazón de ellos. No había sinceridad, había desobediencia, había rebelión. Pero también, aún en su gracia, en su misericordia, Él nos sigue extendiendo sus manos y sigue escuchando la oración de su pueblo. Y en este momento miramos que Jeremías es la persona que Dios está usando para escuchar la oración y las necesidades que tenían ellos. Pero el Señor sabía en su omnisciencia qué era lo que había en su corazón. Así que si tú estás en esa condición, arrepiéntete y empieza a ejercitar la oración de sinceridad, la oración que te una al Señor, y entra en tu aposento con sinceridad, deseando estar allí en la presencia de tu amado. Te damos gloria, Señor Jesús, y nos despedimos de nuestros hermanos en este día, y que haya sido para edificación del cuerpo de Cristo. Gracias por todo, Señor, porque todo lo hacemos para ti, no para el hombre. Todo lo hacemos para ti, mi Dios, para que todos crezcamos y seamos uno en ti, Señor mío. Amén.